desde Facebook, ¿no? En Voz de Washington Media tenemos a nuestra invitada especial, Julia Evelyn Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes en este programa y con toda la audiencia que se conecta. Pues bueno, es un placer para nosotros acá tenerla con nosotros. Desde ya, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Sabemos que es una persona muy ocupada, pero que al mismo tiempo comprometida con el país. Y como todos nosotros, pues observando, ¿no? la situación actual. Entonces, nuestro tema, crisis del neoliberalismo y economía salvadoreña. ¿Qué piensa usted al respecto, Julia? ¿Hay crisis del neoliberalismo? Crisis del neoliberalismo, para nada. No hay crisis. Bueno, La ¿cómo es crisis eso? la Porque según tiene, nosotros había crisis. no, no, mire, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la crisis que está experimentando la sociedad a nivel mundial, es decir, los sectores populares, la población mundial, de lo que es la crisis de la economía. Y la Ajá. economía realmente no, el modelo económico neoliberal y el paradigma neoliberal no se encuentra en crisis, sino que está funcionando de manera casi perfecta en ese momento porque continúa redistribuyendo la riqueza, dándole más riqueza a los que tienen más y quitándole riqueza a los que tienen menos. Bueno, solamente ustedes saben, en Estados Unidos se acaba de conocer, bueno, yo lo leí aquí desde San Salvador, pero me llegó una información del Instituto de Políticas Públicas con sede en Washington, que establece que solamente en 23 días de esta cuarentena, entre el 18 de marzo al 18 de abril, en los Estados Unidos se perdieron 22 millones de empleos. Pero al mismo tiempo, uno diría, bueno, entonces la economía está mal, ¿no? Por gente que perdió los empleos, claro que está mal, pero al mismo tiempo que ocurría esta pérdida de empleos, los 607 multimillonarios en los Estados Unidos ganaron durante esos 23 días 282 mil millones de dólares. Entonces, entonces yo creo que ya tenemos que, en economía al menos, tenemos que hacer un análisis de economía política. Y ese análisis de economía política es que no podemos hacer análisis sin referirnos a las clases sociales, a los grupos sociales y a las relaciones de poder que se establecen entre las clases y los grupos. Porque lo que pasa en el neoliberalismo es que mientras un grupo minoritario se enriquece, el grupo mayoritario se empobrece. Y muchas veces tendemos a confundir la situación de la mayoría con la situación de la minoría. Entonces, no, el neoliberalismo no está en crisis. Lo que está en crisis es la vida, es la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida de la mayor parte de la población. Pero quizás yo podría estar de acuerdo con usted, pero antes de avanzar, yo le haría la siguiente pregunta. ¿Pero qué es el liberalismo entonces? Si el liberalismo no está en crisis, si lo que está en crisis son las economías nacionales, bueno, eso es una crisis global, y las entonces, microeconomías. ¿qué es entonces el neoliberalismo? Bueno, entonces me permite, voy a hacer una definición. Mire, el neoliberalismo es un paradigma, es decir, es un modelo teórico, un modelo que sirve para diseñar políticas públicas, y que trasciende no solo a las políticas públicas, sino que también trasciende a la forma de pensar, de analizar las economías y de proponer solución a las economías. Entonces, a los problemas económicos. ¿En qué consiste este paradigma que sirve de modelo para diseñar políticas públicas por parte de los gobiernos? Pues consiste en el principio de que el progreso de los países, el desarrollo de los países se logra debilitando lo público y lo comunitario, pero sobre todo lo público, y fortaleciendo lo privado y lo individual. ¿A qué me refiero con lo público? Lo público no necesariamente es el Estado, sino que lo público es todo lo que puede ser en beneficio de la población y lo que
responde al cumplimiento de derechos humanos de la población, derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, la vivienda pública, es decir, todo el sistema de seguridad social, eso es lo público. Entonces, en el neoliberalismo se busca debilitar a través de medidas de política económica, se busca debilitar esa dimensión de lo público dentro de las economías. ¿Para qué? Para que de eso que se debilita el Estado, al mismo tiempo se fortalece lo privado, es decir, se fortalece la racionalidad de la ganancia, la privatización de los bienes y de los servicios públicos, y se logra la mercantilización de la vida. Eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años a nivel mundial, y es lo que ha pasado sobre todo en El Salvador a partir de 1989, que se está profundizando con esta crisis humanitaria, que es la crisis del COVID-19, y que yo me temo que tenemos malas, o sea, y que es lo que está generando toda esta redistribución negativa, en mi opinión, de la riqueza, porque los grupos que tienen mucho son los que terminan beneficiándose del debilitamiento del Estado, porque pagan menos impuestos, porque tienen menos regulaciones, porque se les permite empezar a operar bienes y servicios públicos, como en El Salvador, por ejemplo, en las pensiones. El sistema de pensiones en El Salvador se privatizó a finales de los años 90. ¿Y qué ocurrió con eso? Pues al mismo tiempo que las pensiones se hicieron más pequeñas para las personas que se jubilan, aparecieron unas empresas financieras llamadas las administradoras de fondos de pensiones o AFP, que hacen ganancias exorbitantes, que tienen un gran negocio con las pensiones, administrando esas pensiones en cuentas individuales, que tienen tasas de ganancia del 48%, del 52% de ganancia patrimonial. Entonces, eso es el neoliberalismo. O el neoliberalismo es cuando usted decide que hay que hacer un ajuste en las finanzas públicas, y entonces dice, bueno, entonces, ¿quién va a pagar ese? Entonces, usted tiene dos decisiones. Usted o lo pagan los empresarios o lo paga la clase trabajadora. En el neoliberalismo se tiende a que sea la clase trabajadora, la mayoría de la población, la que termine asumiendo mayores cargas impositivas o asumiendo los ajustes en las finanzas públicas a través de los recortes en los gastos sociales. En cambio, las grandes empresas aquí en El Salvador, y como sucede también en los Estados Unidos, las grandes empresas relativamente no pagan impuestos en relación a lo que deberían estar pagando. Y es el grueso de la población la que paga los impuestos y que ve deterioradas sus condiciones de vida, y como alternativa se termina endeudando o sobreendeudando. Entonces, eso es el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo funciona porque no está diseñado para que funcione en bienestar de la gente, en bienestar de todos, sino que está diseñado para que funcione en beneficio de una minoría. Pero entonces, ahora ayúdeme en lo siguiente. Bueno, creo que podemos concordar que el neoliberalismo no está en crisis, que va a todo vapor, contrario a lo que se dice. Pero si yo lo entendí bien, entonces usted está diciendo que el neoliberalismo es el debilitamiento de las políticas públicas, del Estado, donde todo se privatiza para concentrarlo más aún en manos de unos pocos. Pero ¿cómo es eso entonces que el neoliberalismo no está en crisis, pero ahora con la crisis del COVID-19, quien tiene que rescatar a las economías a nivel global es el Estado, lo público entonces? O sea, eso es contradictorio. Sí, pero es decir, el neoliberalismo, por eso es que le digo, el neoliberalismo no significa, por eso es que hay una cosa que se llama liberalismo y neoliberalismo. La economía liberal clásica, la de Adam Smith, la de David Ricardo, la de esas economías liberales, ellos proponían que el Estado no interviniera en la economía. O sea, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, en este momento le dirían que el Estado no tiene por qué ir a rescatar a las empresas, porque no está rescatando las economías, ojo, está rescatando a las empresas, está rescatando a las aerolíneas, está rescatando a las empresas.
o no los empleos no los está rescatando, ni tampoco está, eso para no confundir. Entonces, ellos dirían no, que no intervenga y que deje que actúe el mercado y que vayan a la quiebra y que surjan otros empresarios. Esos eran los liberales, pero estos son los neoliberales. Es decir, los nuevos liberales. Y los nuevos liberales sí aceptan la intervención del Estado en la economía, siempre y cuando sea para asegurar el clima de negocios o las condiciones para que la empresa privada pueda seguir obteniendo ganancias y haciendo negocios. Entonces, hay una diferencia porque aquí no sé, es decir, en ciertos momentos los gobiernos neoliberales funcionan como keynesianos, es decir, que permiten y le exigen que el Estado sea el que rescate la economía. Pero una vez que pasa la emergencia, como sucedió en la crisis financiera del 2007-2008, ustedes recordarán, el Estado entra con una política keynesiana, rescata a los bancos, rescata a los fondos de inversión, no rescata a la gente, porque la gente perdió sus viviendas, cayó en bancarrota y perdió sus empleos. Bueno, eso no, pero rescató a la banca y una vez que la ha rescatado y ya la deja funcionando, entonces se sale para que sigan haciendo negocios. Y entonces entonces el Estado sí interviene en el neoliberalismo, pero interviene simplemente para corregir los mismos problemas de funcionamiento que genera el funcionamiento de la economía. Pero una vez que los ha corregido y que las empresas pueden seguir obteniendo ganancias y mayores ganancias, entonces se aparta y los costos de ese rescate se los transmite a la población. Pero, Julián, a la cual no ha sido rescatada. Una pregunta, yo había dicho que iba a hablar poco, pero cuesta. No, pero dele, por Uno favor. se pica cuando escucha estos conceptos, ¿verdad? Si bien es cierto, el Estado entra en el neoliberalismo a rescatar a las empresas, se dice que el propósito es porque el Estado no crea capital, el Estado no es el que va a estar generando empleo, ni supliendo la cadena de distribución, ni manejando el mercado. El mercado tiene hasta cierto punto, pues, toda la libertad de regularse solo. Y si no se apuntala al empresario, que es el que genera los empleos y la riqueza y el capital y todo lo que necesita la sociedad para sostener su economía, entonces, ¿qué otra alternativa hay? Bueno, con todo respeto, Daniel, pero usted está repitiendo parte del discurso neoliberal. El discurso neoliberal son esa serie de afirmaciones que a base de repetirse, las personas terminan creyendo que son verdades y son verdades a medias o mentiras a medias, como le prefiera. Por ejemplo, es falso decir que el Estado no crea riqueza y que los estados no crean empleo. ¿Cómo es posible? Usted vea todos los empleos y todos los ingresos y todos los bienes y los servicios que se producen en el sector de la educación pública en nuestros países. Pero usted va a decir, sí, pero eso no es mercancía. Sí, no serán mercancías porque se entregan de manera gratuita, sin compensación, pero ahí hay empleos, ahí hay ingresos y ahí se proveen bienes y servicios que entran en la contabilidad de la producción anual de un país. O me dice lo que se crea, los empleos que se crean y se mantienen y los bienes que se producen en el sector de la salud pública, por ejemplo. Es decir, los estados sí generan, lo público, los estados sí generan empleo y sí generan también, proveen bienes y servicios. Lo que pasa es que lo hacen con una lógica que no es la de la rentabilidad del capital privado, sino que lo hacen desde la lógica de, digamos, el bienestar social. Eso es importante. No solo la empresa privada genera los empleos. Uno. Dos. Mire, es que cuando hablamos de empresas privadas, creemos que estamos tratando a todos los empresarios y empresarias como si todas fueran del 1% más ricos, como si todas fueran Bill Gates o todas fueran los dueños de Amazon o de Facebook. Eso no es así. Hay que distinguir que el 99% de los empresarios y empresarias del mundo son
pequeñas empresas, microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas, y que es apenas un 1% de las empresas a nivel mundial que está formado por estas empresas gigantes como Walmart, como las empresas petroleras, como Amazon, etcétera, Microsoft, Apple. Esas es el 1%, pero que es la que en función de esas empresas es que se ha organizado y se diseña la política económica. Bueno, solo quiero como fundamentar mi argumento con datos, con el dato que comenzaba sobre cómo ha sido la porcentaje de empleos que se ha perdido, los 22 millones de empleos que se han perdido versus los 282 mil millones de dólares de los que se han apropiado estos 600 multimillonarios de los Estados Unidos. Es decir, aquí en estos, muchos microempresarios y pequeños empresarios han visto cerradas sus empresas, han quebrado en esta crisis del COVID-19. No, porque se les están exigiendo el pago de impuestos, porque no pueden hacerle frente al pago de salarios, porque no pueden vender sus bienes y servicios, porque no tienen abastecimiento. Pero esos son los micro y pequeños empresarios, los propietarios de los pequeños comercios en las zonas residenciales, en los barrios. A esos son los que no pueden abrir y los que están perdiendo y quebrando. Mientras tanto, el Walmart, Amazon y todos estos están obteniendo ganancias extraordinarias porque ellos están dominando la cadena de distribución mundial y ellos están hasta cierto punto inmunes a todas las disposiciones, a todas las restricciones que les imponen los gobiernos. En el caso de El Salvador, para traérselo aquí al caso de El Salvador, aquí lo mismo aplica. Aquí el 90% de los establecimientos empresariales son micro, pequeñas y medianas empresas. Y solamente hay un 5% que son las grandes empresas. Y entonces veámoslo, aquí en El Salvador en este momento hay muchas pequeñas tiendas, abarroterías, mini super que no pueden abrir, que no están abastecidas. Pero mientras tanto tienen ustedes a la cadena de supermercados selectos que cubre más de 200 establecimientos, todo el territorio nacional, o la cadena de Walmart, que usted ahí eso lo tiene, las tiene abiertos, totalmente abastecidos y la gente comprando en eso. Entonces aquí mientras los micro y pequeños empresarios se empobrecen, las grandes empresas se hacen más grandes, porque es un mito hablar de empresarios en sentido genérico, como que todos son iguales, sino que también ahí hay diferencias, ¿verdad? Entonces, yo solo quería hacerle esa aclaración de que no es verdad o no es totalmente verdadero lo que usted está planteando, porque no solo el sector privado genera empleos y bienestar, sino que también lo hace el sector público. Y en segundo lugar, también quería señalar que no todas las empresas son las que son favorecidas por las políticas neoliberales, sino que es el 1% versus el 99% que son micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, cuando observamos algunas situaciones que se dieron en el pasado, ¿no? El tema del TLC, por ejemplo, ¿no? ¿En qué año fue, Julia Evelyn? Que el TLC fue ¿Perdón, el qué? El TLC, el Tratado de Libre Comercio. En el 2004. Bueno, pues entonces acá tenemos, le presento aquí unas gráficas que yo preparé, y por lo que se ve acá, el volumen de importaciones aumenta coincidentemente cuando se instituye el TLC. Entonces aquí tenemos el comercio exterior, el volumen de importaciones comienza a aumentar a partir del momento, tanto a nivel global, desde El Salvador, evidentemente, como el comercio con los Estados Unidos. Quiere decir que una política como el Tratado de Libre Comercio corresponde a esa doctrina neoliberal y lo que podemos ver es que empeoró la balanza comercial para El Salvador. Antes, habían cosas como, por ejemplo, el maíz, el frijol, entre otras cosas, que se producían en el país y de repente ya no se producen. Ahora importamos el maíz que nos comemos, los frijoles,
Y bueno, y muchas otras cosas más. El Salvador está prácticamente como una industria y con un agro quebrado. Ese tipo de políticas Totalmente. responden a una política neoliberal también. Sí, eso es parte de la política neoliberal o es un instrumento. Los tratados de libre comercio y tratados de inversión entre países o entre regiones, como el tratado, el TLC o el NAFTA también, que es el que Estados Unidos tiene con México y Canadá. Esos son instrumentos del neoliberalismo, es decir, instrumentos para promover el fortalecimiento de lo privado o de las grandes empresas, los intereses de las grandes empresas capitalistas y debilitar lo público y de favorecer los intereses de las mayorías populares. Entonces, es un instrumento, pero no debe confundirse los TLC con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es más que eso. Recordemos eso, neoliberalismo significa debilitar lo público para favorecer a lo privado, la privatización y la obtención de ganancias de élites empresariales. Eso es neoliberalismo. Entonces, obviamente, los tratados de libre comercio, como el TLC de El Salvador con Estados Unidos, de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, es un instrumento y ha tenido graves consecuencias en términos de empleo de calidad. Digamos, en El Salvador, el tratado de comercio produjo desde el inicio una pérdida sistemática de empleos en el sector industrial, ¿verdad? En el sector industrial y también una sistemática pérdida de empleos y de ingresos dentro de la agricultura. Porque definitivamente la agricultura salvadoreña de los pequeños productores no pudo seguir compitiendo con las importaciones provenientes de los Estados Unidos. Entonces ahí hay pérdida de empleos, pero esos empleos se pasan a otros sectores y se pasan a los sectores que son favorecidos por el Tratado de Libre Comercio, porque no todos salen afectados. En los tratados de libre comercio y en las políticas neoliberales también hay ganadores. ¿Quiénes fueron los ganadores del Tratado de Libre Comercio en El Salvador? Pues fue el comercio, los servicios y el sistema financiero. Y en este lado viene el comercio. Aparecen todas estas cadenas de supermercados, de cadenas de distribución minorista que empiezan a realizar las grandes importaciones provenientes de Estados Unidos y provenientes también de China. Y son las que se encargan de distribuir esos productos y no se fomenta la industria. Entonces, cuando nos enfrentamos, pues los empleos que se generan en el comercio, en los servicios y en el sector financiero son empleos precarios, porque son empleos que tienen generalmente menores salarios, que no tienen contratos permanentes, contratos de trabajo permanentes, sino que son temporales y que se mueven en eso que se llama casi la sobre o superexplotación del trabajo. Entonces, lo que aparecen son las industrias maquiladoras, ¿verdad? Sí. Con sueldos de salario mínimo, con una población extremadamente vulnerable de mujeres. Entonces, usted lo que tiene es que esos ajustes que se dan en el comercio internacional, en donde las importaciones son mayores que las exportaciones, no solo es un tema de del comercio exterior o de la balanza comercial, que ahora es deficitaria, sino que eso se traduce en una pérdida de empleos, en un deterioro o una mayor precariedad de los empleos y en una también mayor dependencia del consumo interno de las importaciones y, por supuesto, en el aparecimiento de nuevos grupos de poder empresarial que sí salen beneficiados de estos cambios en las políticas económicas. En el año 2010, el economista Carlos Glower, creo que era el nombre. Glower. Él dijo la siguiente, en uno de sus artículos, dijo, tarde o temprano, el costo de la deuda se tendrá que pagar vía aumento de los impuestos y no por la vía del impuesto, que significa la inflación. Y acá les he presentado un recuadro de la deuda pública salvadoreña. Hasta marzo se contabilizaban 20.533 millones. Eso sin incluir, por ejemplo, que en este momento, mientras hablamos,
ya se contrajeron a más de 1.500 millones en letras del Tesoro. Se han pedido se han aprobado 2.000 millones de un préstamo para combatir los efectos del COVID-19 y después 1.000 millones para rescatar el empleo, ¿no? Entonces, para rescatar a las empresas. No, pero ellos lo vendieron como el rescate al empleo, ¿no? Era algo así. Sí, sí. Entonces, dígame una cosa, esta frase de Glover, tarde o temprano el costo de la deuda se tendrá que pagar vía aumento en los impuestos y no por la vía del impuesto, que significa la inflación. Se llegó a ese día en que la deuda única y exclusivamente se paga por el aumento de impuestos, ya no hay otras alternativas para el pago de la deuda, porque la deuda, para todos los efectos, ha explotado ya. Tenemos en este momento más de 80% en relación al Producto Interno Bruto en concepto de deuda pública. Entonces, y eso, Glover lo decía en un contexto de la dolarización que tuvo lugar en 2004, 2005, por ahí. 2001. 2001. Entonces, ese momento ha llegado, porque si nosotros observamos, ahora voy a avanzar un poquito más. El FMI ha hecho unas recomendaciones al país que incluye eso, incluso lo he copiado de un artículo que usted publicó. Realizar un ajuste fiscal, disminuir los niveles de endeudamiento, del gasto, aumentar los impuestos a los combustibles, aumentar el IVA y reducir el pago de salarios en el sector público. No hay, o sea, nos encontramos en una situación en que la deuda explotó, el gobierno continúa pidiendo dinero prestado y parece que el único camino para enfrentar la carga fiscal es a través de los, o el presupuesto de nación es a través de los impuestos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, antes de contestar la pregunta, solo quisiera hacer una muy breve reflexión en términos del este. Yo le prometo que lo hago rapidito y es para no dejar esta idea inconclusa y que me he dado cuenta que no la logré expresarla. Es que con el Tratado de Libre Comercio, entonces empieza a tener una balanza comercial deficitaria de alrededor de, vamos a decir un número, de 5.000 millones de dólares. Cuando hace la cuenta entre lo que exporta, lo que vende al resto del mundo y lo que le compra al resto del mundo, pues se encuentra que está en números rojos. Es decir, y en los números rojos es un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Entonces, sin embargo, ya la economía salvadoreña, sí, bueno, ya es más de 6.000, pero la economía salvadoreña sigue importando. O sea, eso uno dice, ¿y de dónde saca la economía, las empresas? ¿De dónde saca para seguir comprando al exterior si tiene esa enorme déficit de 5.000 o 6.000 millones de dólares? Y es donde aquí vienen los efectos perversos de las políticas neoliberales, porque esta ajuste, o sea, la balanza, esto se llama la balanza comercial, ¿verdad? Ese déficit entre lo que se lo vende y lo que se compra del exterior. Entonces, esos 5.000 millones, claro que se ajustan, claro que se saldan, pero ese saldo, o sea, ese saldo de ese número, de esa cifra en rojo, se logra gracias a las remesas, a la ayuda familiar de salvadoreños y salvadoreñas, en su mayoría pobres, que mandan ayuda a sus familiares que están en Estados Unidos y que, por cierto, la ayuda familiar en concepto de remesas, curiosamente, es de entre 4.800 y 5.000 millones de dólares anualmente. Entonces, imagínense, tenemos pero quiero que, no sé, quienes nos están viendo o escuchando, que caigamos en la cuenta de lo perverso que es el funcionamiento de esta economía neoliberal, porque usted tiene medidas económicas como el TLC, ¿verdad? Que hicieron que mucha población que vivía, gente que vivía de la agricultura, de la ganadería, viera que ya no había opción en El Salvador y entonces tiene que emigrar hacia los Estados Unidos. O ve también personas que ven que sus empleos en la industria, en la manufactura, ya no existen y luego utilizan su indemnización para
migrar hacia los Estados Unidos. Es decir, han migrado por culpa de las políticas económicas neoliberales, porque estamos hablando de los que migran después de la guerra, ¿verdad? Y luego, esta misma gente que se ha ido o que se ha visto forzada a migrar por el neoliberalismo, es la que se encarga de financiar con su trabajo, con sus salarios, con sus ahorros, de financiar el funcionamiento de la economía neoliberal. Entonces, ves que siempre es la gente afectada la que termina pagando. Y esto me lleva, y ahora, si me permite, voy a responder a la pregunta sobre la deuda. Mire, la deuda pública en El Salvador, no hay otra manera, es como bueno, cumple muchas funciones en nuestros países en el neoliberalismo, pero quizás la principal función que cumple en los países que adoptan este modelo neoliberal es que mantienen a los gobiernos atados a los organismos financieros internacionales y a los condicionamientos que establecen estos organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, o como los bancos, son los que adquieren los bonos de la deuda de los países y entonces son como los acreedores que decimos que los tienen como de la garganta o que los tienen del pelo, pues. Y entonces que solamente se aseguran por el lado del sometimiento mediante la deuda, la creciente deuda pública, de que estos gobiernos no realicen ningún tipo de transformación estructural que vaya orientada hacia romper con el paradigma neoliberal y a que se mantengan dentro de los cánones y los ajustes y las medidas que recomiendan estos organismos. En El Salvador, la deuda pública ya asciende a en los últimos datos es 23.700 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es lo que se llama el servicio de la deuda pública. Y el servicio de la deuda pública es lo que se tiene que pagar todos los años en concepto de intereses sobre esa deuda pública, porque hay que pagarle. Hay que pagar y hay que pagar también lo que se llaman las cuotas de amortización. Es como lo que a uno le hacen cuando pide un crédito con un banco, con una empresa comercial, ¿verdad? Usted tiene que pagar ciertas cosas que dicen que va a capital y otra cantidad que va para intereses. Pues en El Salvador, quiero decirles que ese servicio de la deuda pública en El Salvador, al menos este año 2020, asciende a 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. A eso es lo que se tiene que destinar este año para pagar no la nueva deuda, la que se está adquiriendo, sino que la deuda que se adquirió en los años anteriores, 1.500. Y estos 1.500 millones de dólares representan nada más ni nada menos que el 22% del monto total del presupuesto general de la nación. El 22%. Es decir, esos 1.500 millones de dólares no pueden ir a educación, no pueden ir a salud, no pueden ir a satisfacer necesidades de las personas, a mejorar el bienestar o la calidad de vida de la población, sino que van para pagar intereses y amortización del servicio de la deuda. Esto es el gran problema. Entonces, realmente, si el presupuesto de El Salvador es, digamos, de 6.000 millones de dólares, pero a eso hay que quitarle 1.500 millones de dólares, pues a usted le queda solo 4.000 millones de dólares para hacer todo lo demás, 4.500 para hacer todo lo demás. Y esos 1.500, a medida que la deuda se va haciendo más grande, más grande y más grande, entonces se va a ir ampliando hasta que llegue un momento en que todo el presupuesto del país va a ir prácticamente destinado a pagar la deuda. Y la deuda, es que la deuda va encadenando cada vez más las políticas públicas, las posibilidades de hacer políticas del desarrollo nacional y va haciendo que los gobiernos poco a poco vayan abandonando, si es que alguna vez lo han tenido, propósitos de reformas, propósitos de salir del neoliberalismo, de generar condiciones para el desarrollo nacional y vayan cayendo en los condicionamientos que establece el Fondo Monetario Internacional, como lo ha hecho ahora el gobierno del presidente Bukele.
gobierno del presidente Bukele, que alguna gente creía que iba a desmontar el neoliberalismo, pues acaba de firmar un memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional por 389 millones para mantener el balance de las cuentas del sector público. La gente cree que es para comprar medicinas, que esto es lo más triste. La gente cree que esos 389 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le ha aprobado a El Salvador es para las medicinas, para comprar equipos de respiradores mecánicos, no tiene nada que ver con eso. Esos 389 millones, como dice el memorándum de entendimiento, es para apoyar la liquidez del Estado salvadoreño y para permitirle que el Estado salvadoreño pueda pagar la deuda, pueda pagar el servicio de la deuda pública este año y que no vaya a caer en mora, que no vaya a caer en impago con los acreedores internacionales. Para eso es. Y esos 389 millones de dólares van acompañados de una serie de recomendaciones que aunque el presidente y el ministro de Hacienda se arrodillen y nos digan que no va a hacerlo, que nunca va a aumentar el IVA, que no va a aumentar esto y lo otro, a fuerza lo tienen que hacer, porque de lo contrario, ¿y de dónde van a sacar el dinero para pagar esos recursos y para honrar estos compromisos internacionales que están realizando? Aquí Edwin, perdón, hay una pregunta bien puntual de Mauricio Alarcón. No sé si la puedo leer. Sí, dale. Y esto tiene que ver con una de las razones que daba la UCA para haberse retirado del comité, que decía que gran parte de los 3.000 millones de dólares era para pagar deudas del Ejecutivo y para pagar deudas de las alcaldías, entre otras. Y pregunta a Mauricio, ¿qué posibilidades hay que los organismos internacionales de financiamiento no le presten fondos al gobierno salvadoreño más allá de la crisis? Bueno, yo le quería adicionar aquí antes que nos respondiera Evelyn. El gobierno está teniendo dificultades de financiamiento y yo leí el día de hoy que las tasas de intereses que los agiotistas internacionales le están pidiendo al país ya andan entre los 12 y 14%. Y esa historia ya la vimos, o sea, hay países que cuando entraron en crisis no de deuda, ya no piden 12, 14, piden 20, 25, 30. En los tiempos en que yo viví en Brasil, Brasil llegó a pagar 45%. Bueno, ahí le devuelvo la palabra a Julia Evelyn. No, bueno, mire, solo quiero también, quiero incorporar un dato que me parece que es importante tener en cuenta en este análisis, porque algunas personas están ahí, a mí me llegan sugerencias, me dicen, mira, licenciada, ¿y por qué no hacemos que nos condonen la deuda o hay que renegociar la deuda? Es que ahí viene el problema. ¿A quién le debe el Estado salvadoreño? ¿A quién le debe? El Estado salvadoreño le debe el 70% ya, para no ser tan exagerado. Digamos que un 70% de lo que debe, se lo debe a bancos privados, se lo debe a fondos de inversión privada, se lo debe a inversionistas privados, porque ¿qué es la deuda? La deuda son unos papeles que se llaman bonos o letras del tesoro, pero sobre todo bonos, que saquen las emisiones de esos bonos y entonces se venden en la bolsa de valores de Nueva York y ahí entonces los inversionistas empiezan a comprar esos bonos. Pero ¿para qué los compran? Obviamente no los compran para ayudarle al país, ayudarle a la población y promover el desarrollo nacional. Edwin, usted lo ha dicho claramente, son agiotistas. Estos fondos de inversión, inclusive algunos les llaman los fondos buitre, estos viven de aprovecharse y de cobrar los intereses a los países, a los gobiernos. Entonces, ese 70% que tiene, por ejemplo, el Deutsche Bank, JP Morgan, el Citigroup y otros conglomerados, ¿verdad?, que tienen esa deuda, con ellos no se puede renegociar. Porque usted cómo va a negociar con un banco privado, que ellos no van a querer tener pérdidas, ellos quieren, si lo han comprado esta deuda, es para que esperan obtener, que se les pague y que tengan y para que generen intereses.
Eso ¿Cree es usted que podemos importante. llegar a una situación como la de Grecia? 70% son acreedores privados y solo un 30% de esa deuda proviene de Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del gobierno de Japón, del gobierno de Alemania, y hay otros, de otros organismos que prestan. Banco Centroamericano de Integración Económica, BID, pero eso solamente es el 30%. Es decir, el margen de maniobra para negociar o para renegociar solamente es de un 30%. El 70% no hay margen de maniobra, uno. Y por supuesto que estos organismos internacionales le van a seguir prestando a El Salvador, así como le siguen prestando a Argentina, le siguen prestando a Chile, a Ecuador, y andan ofreciendo en este momento inundarle de créditos. Claro, no se preocupen, aquí tenemos créditos, pero a cambio siempre y cuando los gobiernos, el gobierno de El Salvador y el resto de gobiernos decida someterse a los condicionamientos de organismos internacionales. Y el principal condicionamiento para el caso de El Salvador es, eso me permítame, es uno, continuar con la dolarización de la economía, con el proceso de dolarización y mantener todas las reformas económicas que están vigentes hasta este momento, incluyendo la reforma del sistema de pensiones. Entonces, es decir, claro que van a seguir prestando para que le puedan pagar a los acreedores privados, pero siempre y cuando El Salvador acepte mantenerse en la camisa de fuerza que establecen esos condicionantes. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y cuál es, o sea, bueno, le voy a hacer un par de preguntas al mismo tiempo? Existe la posibilidad, bueno, vimos hace unos 5 años, creo, aproximadamente, la situación de Grecia. A Grecia la amenazaron incluso de tomarle parte de sus islas, de tomarle parte de... Han vendido islas, en Grecia han vendido islas. Luego les cortaron salarios a los funcionarios públicos, cortaron pensiones, los amenazaron de expulsarlos de la Unión Europea y al final la Troika, que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y no me acuerdo cuál es el otro, les digo, bueno, ok, de acuerdo, les vamos a prestar dinero, pero ese dinero Grecia no lo vio. Fue directamente a los bancos alemanes, a los bancos holandeses. A los bancos alemanes y franceses. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos la posibilidad de convertirnos en una Grecia cuando la deuda está alcanzando a pasos acelerados el 100% del Producto Interno Bruto. 1. 2. Usted habló sobre el servicio de la deuda, que este año van a ser 1.500 millones. El año pasado fue, el presupuesto que se negoció en noviembre contemplaba 850 millones. El año anterior, 1.500 millones, ¿no? Entonces, vamos a llegar a un punto en que vamos a tener 100% de la deuda y vamos a estar pagando el servicio de la deuda 1.500 a 2.000 millones todos los años, comprometiendo más de 20% del presupuesto solo en deuda. Entonces, puntualmente, ¿podemos convertirnos en una Grecia brevemente? Y segundo, sí, ¿cuáles son las alternativas para el país delante de la situación? Bueno, la respuesta concreta y directa a su primera pregunta es sí. Estamos en camino a convertirnos en una Grecia. En una Grecia, y lo que ha ocurrido en Grecia es así, fue tan cruel, fue tan no solo para un tema de finanzas, no solo desde el punto de vista de financiero, macroeconómico, sino desde el punto de vista de la vida de las personas. Está registrado que Grecia, debido a los recortes en salarios, recortes de pensiones, recortes en salud, en educación y recorte prácticamente en todo. Bueno, en Grecia se han vendido islas se han vendido para obtener recursos para pagarle a los bancos. En Grecia hasta se ha tenido que concesionar, oigan bien esto, concesionar. El Estado le ha dado en concesión la administración y la gestión de sitios históricos en Grecia, como por ejemplo el Partenón. El Partenón ahora es administrado por un fondo privado, por una empresa privada, para que obtiene ganancias y entonces con esa gestión el gobierno de Grecia puede pagarle, no a la Troika, porque a la Troika no le paga a los bancos alemanes, y por eso está Alemania en esa negociación, y a los bancos franceses, y por eso estaba también Francia en la negociación,
¿Por qué? Porque esos eran los gobiernos de estos países terminan representando los intereses de los bancos, no los intereses de los pueblos. Entonces sí podemos llegar, estamos camino de convertirnos en una Grecia. Con el agravante que nosotros en El Salvador, al igual que Grecia, nos tenemos que mover con dólares y que no tenemos margen para hacer política monetaria. Y si lo único que nos queda es para generar recursos, únicamente es por la vía de la recaudación de impuestos o por la vía del endeudamiento público. Entonces, sí, estamos, eso es uno. Y dos, usted nota cuáles son las alternativas. Pues yo aquí sí llego a una parte que es bien triste y aquí es donde las alternativas son muy pocas. Las alternativas son muy pocas y muy improbables, porque aquí se trata, en primer lugar, de crear una coyuntura de poder político, económico y social en El Salvador que sea capaz de decir alto al neoliberalismo. Es decir, no vamos a seguir más en el neoliberalismo y vamos a empezar a poner a la economía sobre otros rieles, en otro camino que no es el camino de debilitar lo público y de seguir fortaleciendo lo privado. Pero eso lo prometió el gobierno el partido FMLN y los dos gobiernos del FMLN en la última década, que iban a desmontar el neoliberalismo, porque estas mismas cosas ya se hablaba hace 10 años, 15 años. Pero cuando llegaron al gobierno, se dieron cuenta que no tenían margen de maniobra y cayeron siempre en la misma no lógica o la inercia neoliberal. Y así es como terminaron con el país también endeudado, porque el endeudamiento no ha comenzado con Nayib Bukele, que ahora tenemos cifras exorbitantes y que nadie las está, por cierto, supervisando, sobre todo ahora que ya la UCA se ha retirado de la supervisión. Eso va a ser, por eso es que vamos para Grecia. Pero luego ahora, la pregunta sería, ¿existirá voluntad del gobierno, de este nuevo gobierno, Nuevas Ideas Gana, del presidente, de la administración del presidente Nayib Bukele, de salir de esta lógica del neoliberalismo y de finalmente decir, hasta aquí llegó el neoliberalismo y es tiempo de hacer las transformaciones estructurales que se requieren? No estoy hablando de ir al socialismo, no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No estoy hablando de que, sino que poner, pero al menos salir de esta lógica del debilitamiento de lo público y el fortalecimiento de lo privado. Ahora aquí entramos en una zona de debate porque pueden haber muchas opiniones. Me gustaría escuchar tal vez de su audiencia que nos están viendo. Hay una pregunta, Julia Evelyn, relacionada a eso. Pero yo creo que él no tiene ninguna voluntad. No es que no tenga capacidad, él no tiene ninguna voluntad de salir del neoliberalismo. Y al contrario, cada vez más va cayendo en la telaraña del neoliberalismo y este presidente nos va a sacar, claro que nos va a sacar de esta crisis del COVID-19, pero nos va a sacar con más neoliberalismo al final y con menos democracia. Y más neoliberalismo con menos democracia significa menos bienestar para la mayoría y privilegios para una minoría. Hay una pregunta acá, Julia Evelyn, de Bucio Borja, y él quiere su opinión sobre la famosa reforma fiscal. Si ¿está el Estado salvadoreño preparado para realizar una reforma fiscal progresiva en el mediano plazo? Sí, está preparado y la necesita. Hay condiciones y hay necesidad de una reforma fiscal progresiva. Una reforma fiscal progresiva para los no economistas significa es decir, que los impuestos, el diseño de los impuestos, de la recaudación de impuestos, grave o le ponga impuestos a quienes tienen más y grave menos o no cobre impuestos a los que no tienen o a los que tienen menos. Es decir, quien tiene más paga más, quien contribuye más. Eso es necesario hacerlo y se puede hacer. Un dato solo para que vean, para ilustrar, para quienes tal vez no tienen este dato, para ilustrar la profunda regresividad e injusticia del sistema fiscal salvadoreño. En El Salvador, los asalariados y asalariadas tienen una tasa de impuesto de la renta, de impuestos sobre la renta anual, efectiva del 19% de sus ingresos, 19%. Y las grandes empresas, las sociedades anónimas, pero las grandes,
no estamos hablando de pequeñas y medianas, no. Las grandes empresas en El Salvador solo tienen una tasa de impuesto efectivo sobre la renta del, oigan bien, 2.5%. 2.5%. Después de que hacen las deducciones que les permite la ley, después de los incentivos que les dan las leyes diferentes, terminan pagando 2.5% de sus ingresos, mientras que los asalariados y asalariadas solamente pagan el 19%. Ustedes, ¿quién tendrá más poder? ¿Quién tendrá más capacidad de pagar? ¿Los asalariados, asalariadas o los empresarios? Pues entonces es urgente esta reforma fiscal. Y además, anualmente, el Estado salvadoreño les condona, les perdona, les regala a las empresas exportadoras, les regala entre 600 y 700 millones de dólares en concepto de devolución de impuestos, en concepto de incentivos para que creen empleos, entre otras cosas. Mientras que a la gente se encuentra cuando van a los hospitales públicos, no solo que, bueno, que a los que pagan los impuestos, ¿verdad? Que pagan el IVA, van a los hospitales públicos y no hay medicina. Van a las escuelas públicas sus hijos y no tienen materiales. Eso se llama la regresividad. Entonces, sí es urgente y necesario, pero el problema es que no hay voluntad de este gobierno de hacer la reforma fiscal y no va a asumir el costo político de hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Porque a él lo que le gusta es mantener la popularidad, el rating de aprobación, y sabe que si se hace una reforma fiscal va a bajar en su popularidad. Bueno, habló de la reforma fiscal, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de aproximadamente 25, 26 mil millones que va a caer este año, por lo cual imaginemos que nosotros lleguemos a una carga fiscal de 25%. Imagínense los pasos largos que tendríamos que dar para salir de los 16, 17% que tenemos ahorita para llegar a 25%, que por cierto es la carga fiscal de los Estados Unidos, más o menos. Bueno, con un Producto Interno Bruto de 25 mil millones, si fuera 25%, estaríamos hablando de 6.250 millones de ingresos del Estado. O sea, no vamos a conseguir tampoco avanzar mucho. Y considerando los niveles de deuda, de esos 6.250, que ahorita son 1.000 a menos, ¿no? La deuda nos va a consumir de 1.500 a 2.000. O sea, ese camino, el camino fiscal, tampoco nos va a ayudar mucho para salir de donde estamos. ¿Qué otras alternativas tendríamos? Bueno, le voy a hacer luego la provocación, ¿no? Desdolarizar. ¿Sería una alternativa? Sí. Romper los tratados de libre comercio para dejar de generar empleos en el exterior y generarlos en el país. ¿Serían alternativas? ¿Y en qué plazo nosotros podríamos pensar que se podría pensar hacer una reingeniería de país, una reingeniería fiscal? Mire, yo creo que esas son alternativas y que ya de hecho se han descartado y la gente a fuerza, una frase que se repitió mucho en los últimos años, casi en los años que tenemos 20 años de dolarización de la economía, es que los costos de desdolarizar, dice, serán mayores que los beneficios de desdolarizar. Y lo repitieron, y muchos economistas y funcionarios públicos como un mantra, ¿eh? No se puede, no se puede, no se debe. Y la gente terminó creyéndose. Pero si el gobierno, si nuestro país no se desdolariza, ¿y qué significa desdolarizar? Mire, desdolarizarse no es volver al colón como alguna gente cree, porque eso es imposible. Eso quítenselo de la mente, no es volver al colón. Que eso podría generar una hiperinflación. No, desdolarizar la economía es que se cumpla con lo que establece la ley la ley de una especie de bimonetarismo, donde se permita también, además de la circulación del dólar, se permita la circulación de otra moneda que le pongan como le quieran poner, pero otra que se llame peso, que se llame el nuevo colón o el, como quieran, el EMPA,
como esa moneda, y esa moneda comienza teniendo una paridad 1-1 con el dólar. Como hizo Argentina y Brasil. Como lo hicieron ellos. Y entonces luego viene, pero entonces el Estado se endeuda. Entonces ahora viene la función, ¿para qué? Entonces uno dice, pero ¿y para qué va a servir esta otra moneda? Si siempre la gente a lo mejor va a preferir endeudarse, perdón, va a preferir usar dólares. ¿Para qué va a servir? Pues eso le puede servir al Estado para que haga política monetaria. Entonces, cuando requiere recursos, ¿verdad? En este momento, en lugar de endeudarse con bancos privados, con fondos de inversión privada, con fondos buitre, entonces lanza esas emisiones de ¿cómo se llama? De bonos, pero el Banco Central los compra, es decir, se endeuda consigo mismo. Se endeuda ¿y en qué se endeuda? En la nueva moneda. Y al endeudarse con esta nueva moneda consigo misma, pues la obligación será de estarse pagando a sí mismo, pues, y no de estarle pagando. Una pregunta. Lo puede diferir en el tiempo. Mire, en Brasil, como en Argentina, se usó un proceso de transición, ¿no? En Brasil crearon la unidad real de valor en 1995, que tenía la paridad con el dólar, ¿no? En 1998, y el gobierno era neoliberal, era Fernando Henrique Cardoso, el director del Banco Central era Gustavo Franco y el ministro de Finanzas era Pedro Malán. Entonces, en 1998, la gente comenzó, bueno, nosotros no pasaríamos por esa situación porque ya tenemos dólar, supongo, pero tanto en Argentina como en Brasil, en algún punto quebraron la economía, porque ya no era interesante para el país producir localmente, porque al final el precio del dólar con el real o con el peso era de 1-1. Entonces, correríamos, o sea, la idea, pienso yo, es que en algún momento se pare de generar empleos en el exterior, ¿no? Y eso, ¿y quién absorbe esos empleos? Nuestros migrantes, ¿no? Que se tienen que ir, que tienen que arriesgar su vida y se pasan a generar empleos dentro del país. En el país, claro. ¿No? Pero no existiría ese riesgo de que nos quedáramos estancados como fue con Argentina y con Brasil. No, es que, mire, Edwin, ¿sabe cuál? Bueno, yo creo que esto, perdón que dé estas opiniones así tan apresuradas o necesitamos muchos elementos, digamos, para hacer este contexto. Pero así, para responder rápidamente o para reaccionar rápidamente a lo que usted plantea, es que ¿qué falló en Brasil o qué falló en Argentina? Es que se hace el cambio monetario, ¿verdad? Se desdolariza la economía, pero no se hace el cambio en el modelo productivo. No se hace cambio en la matriz productiva del país. Y entonces se continúa con el modelo neoliberal, pues. Entonces usted tiene ahora un modelo de que se basa en la desindustrialización de los países, en la transnacionalización de las economías, en la terciarización de la economía, y entonces lo que hace es que no solo no genera condiciones de estabilidad monetaria, sino que también genera precariedad en el empleo y hace que la gente se empobrezca más. Entonces usted está diciendo, lo que usted está diciendo es que las medidas tienen que ser... Paralelamente a la reforma monetaria, tiene que haber una reforma productiva, pero no económica, no es lo económico, no, productiva. Es decir, tenemos que modificar la estructura productiva. O sea, reindustrialización, ¿sería eso una reindustrialización? En la medida de las posibilidades, una reindustrialización de algunos sectores o recuperación de algunos sectores industriales, o podría también ser la recuperación de la agricultura, pero no esa agricultura de monocultivos para la exportación, sino que la agricultura para generación de alimentos para la población, porque las importaciones de alimentos para la población representan un porcentaje, yo en este momento no tengo el dato y no se lo puedo dar, pero importante dentro de las importaciones totales que hace la economía salvadoreña. Entonces podríamos tener una estructura, un aparato, una estructura productiva agroalimentaria,
podríamos tener sistemas, cadenas productivas en donde los insumos provenientes de la agricultura y la ganadería se vinculen con el sector productivo manufacturero industrial y donde también suceda la tercera cosa. Fíjese, primero sería la reforma monetaria, en segunda la reforma al modelo productivo, a la estructura productiva, y la tercera, que es fundamental, el fortalecimiento del mercado interno. Mercado interno. ¿Y qué es el mercado interno? Pues que la gente tenga capacidad para comprar autónoma, es decir, generación de ingresos, ya sea por la vía del salario, por la vía de generar su propio empleo, como sea, pero que tenga la capacidad, que tenga los ingresos para demandar lo que se produce internamente, porque en este momento la demanda en El Salvador, no tenemos un mercado interno desarrollado, y por eso es que aquí en El Salvador, las industrias o las empresas que quieren, digamos, producir, pero para el mercado interno no invierten. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben que aquí la demanda se concentra en el 20% de la población, en el 20%. Y la demanda, sobre todo, de bienes y servicios que es importada, o que es toda esa de los centros comerciales, de los Walmart y todo, ese 20% está ubicado principalmente en el área metropolitana de San Salvador. Mientras que en el resto del departamento, en el resto de municipios, la gente no tiene capacidad adquisitiva. Sí, y muchas personas, otro porcentaje importante, ni siquiera podría consumir alimentos si no fuera gracias por la ayuda familiar que proviene del exterior. Entonces, necesitamos plantearnos el tema del mercado interno. Y mire, y para hacer mercado interno tenemos que entrar al tema de los salarios. Los salarios en El Salvador son ridículamente bajos para hacer una economía dolarizada. Son absurdamente bajos. Es que no hay otra manera de catalogar. Esas tres propuestas, Julia Evelyn, en esas tres propuestas parece que, y con el debido respeto también, quiero hacer la del abogado del diablo. El abogado del diablo, los argumentos, ese rol siempre. Los argumentos cuasi neoliberales, pero hay una realidad concreta, y es que hay un mundo globalizado económicamente, y no solo económicamente, pero en este caso que nos ocupa en la parte económica, hay tratados de libre comercio, hay outsourcing, hay inversión extranjera que son apuntarla en economías, y si no revisemos, pues, por ejemplo, ahorita que de China se han salido varias compañías, sobre todo estadounidenses, que están yéndose a México, a Vietnam, a la India, y que están creando algunos polos de desarrollo, incluso dentro del programa del FMLN, al final del segundo mandato, estaban hablando de las zonas económicas especiales, y estaban hablando prácticamente de ponernos a trabajar con los inversionistas extranjeros, y con que El Salvador también exporte hacia el extranjero. Entonces, pero yo lo escuchaba en los tres planteamientos, nada más la parte interna, y cómo quedamos con ese resto de la economía. Mire, lo que quedamos, el resto de la economía no es el resto del mundo, sino que es Centroamérica. Es la mirada hacia lo que es la región mesoamericana. Es la región, ahí es donde tenemos que poner nuestras principales apuestas de integración productiva, de exportaciones, de importaciones, de alianzas productivas, inclusive de zonas de desarrollo, pero que no estén controladas por empresas, sino que sean zonas que estén gestionadas por los gobiernos en comisiones binacionales o trinacionales. Lo que es el momento de la verdadera integración económica y productiva de Centroamérica, la cual no se avanza por los intereses de las empresas transnacionales y los intereses que son ajenos a la región, porque prefieren tener una Centroamérica desunida, una Centroamérica peleada entre sí, enfrentada, compitiendo entre sí, en lugar de una zona
que realmente sea una zona de desarrollo económico, una zona de integración productiva y una zona de integración económica. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que El Salvador en algún momento quiera integrarse a Centroamérica si El Salvador es una economía dolarizada y que hizo obsoleta todo el intercambio? Había un mecanismo que se llamaba la Cámara de Compensación Centroamericana, que era una especie de moneda centroamericana que se usaba en las transacciones. Y El Salvador, al dolarizar unilateralmente, rompe con la Cámara Centroamericana de Compensación Económica. Entonces necesitamos mire, quizás, bueno, necesitamos, le digo, lo de la desdolarización, la reforma en el aparato productivo, la creación del mercado interno y la integración con Centroamérica. Porque yo creo que primero hay que unirnos como Centroamérica y después se pueden lograr mejores inserciones como bloque en los mercados internacionales. O sea que Como El Salvador no podría entrar, no debería entrar solo en una relación con los grandes. No, tiene que ser en bloque, pero en bloque de verdad, no en bloque solo de apariencia, solo que llegamos juntos a la fiesta, pero que después nos separamos, no, sino que de que lleguen juntos a la fiesta de la negociación, se queden juntos, negocien juntos e implementen los acuerdos también de manera conjunta. Entonces, yo creo que eso es, pero para eso, dice que aquí nosotros podríamos seguir, ¿no? Como dicen, elucubrando y haciendo la solución, pero ¿sabe realmente lo que necesitamos? Son verdaderos líderes, verdaderos liderazgos políticos en nuestros países. Y comenzando por liderazgo, un verdadero liderazgo en un país como El Salvador. Lamentablemente hemos caído en una espiral de charlatanería, de demagogia, populismo, con un poco de fascismo y todas esas cosas mezcladas, en donde se ha confundido popularidad y populismo con liderazgo. Lo que necesitamos son verdaderos hombres o mujeres que piensen en términos de Estado, en términos de desarrollo, en términos de qué va a pasar no el otro año ni dentro de 2 años, qué va a pasar dentro de 5, de 10, de 20 años y que se actúe de manera coherente con el diagnóstico del que se parte. Entonces, esos líderes y esos hombres y mujeres líderes son las que se extrañan en este momento. Y yo me temo que es bien difícil que en este contexto surjan estos liderazgos. Y yo le voy a decir sinceramente que casi que estoy resignada a que el próximo año el partido y de ese movimiento de Nuevas Ideas Gana del presidente Bukele tome el control absoluto de la Asamblea Legislativa. Y una vez que tome el control absoluto de la Asamblea Legislativa, entonces ahora sí continúe con toda esta espiral neoliberal y antidemocrática y después y que eso nos va a marcar profundamente en los próximos 20 años y va a trazar el proceso de desarrollo de nuestro país. Yo quisiera ser optimista y dejarnos si las cosas van a cambiar y mejorar. No va a pasar porque realmente la gente tiene demasiado miedo, tiene mucha desinformación, hay demasiada polarización, esa falta de liderazgos termina confundiéndose con popularidad. ¿Cree usted, bueno, creo que, bueno, yo creo que puedo estar de acuerdo con usted que realmente estas reformas de las cuales estamos hablando no se van a dar bajo ese gobierno? Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es una deterioración completa, no solo de la economía, no solo de las finanzas públicas y de las finanzas de la gente, que ya estaban mal, ahora están aún peor, ¿no? Pero yo vengo haciendo esa pregunta y la voy a hacer más una vez. ¿Va a conseguir, independiente de la crisis del COVID-19, pero delante del nivel de autoritarismo, de antidemocrático, populista, irrespeto a las instituciones, violación y atropellamiento del Estado de Derecho, va a aguantar el país 5 años con un gobierno así? ¿Qué es lo que usted cree? Puede aguantar hasta más. Mire, le voy a decir, Edwin, que el problema es que estos gobiernos, no solamente en El Salvador, sino que lo estamos viendo en Brasil, perdón, y están viendo, usted se le ve, Daniel, en Estados Unidos, pues, es decir, el problema es
que estos supuestos o pseudo falsos líderes políticos que surgen aprovechan primero la baja cultura política de las sociedades, nivel de baja cultura política. Segundo, se aprovechan del temor de la gente frente a la globalización y frente a todos estos procesos. Y en tercer lugar, o sea, se aprovechan de la desinformación de las personas. Entonces, y esto nos lo da a entender, hay un instrumento que se llama el Latinobarómetro. Latinobarómetro es una institución que todos los años mide como los avances, como que le pone un termómetro a la democracia de todos los países de América Latina. Y entonces hace preguntas como, por ejemplo, a la gente, es muy respetado este instrumento, a las preguntas, por ejemplo, le dice, ¿y usted qué preferiría? ¿Un gobierno democrático o un gobierno no democrático? Y entonces, en el caso de El Salvador, el año pasado, el 54% de la población entrevistada dijo que le da lo mismo si es un gobierno democrático o un gobierno autoritario, siempre y cuando le resuelva los problemas. Luego le preguntan a la gente en cuáles son las instituciones en las que usted más confía. Y va en primer lugar el ejército, en segundo lugar las iglesias evangélicas y en último lugar va la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Luego le preguntan, mire, y de estas instituciones, ¿quién cree que trabaja por el bien del país? Y entonces aparecen en primer lugar los bancos y en último lugar los sindicatos. Entonces, esa es la cultura política en este momento de la sociedad salvadoreña. Y entonces lo que se les está dando, yo me temo decir, pero que el gobierno que tenemos, neoliberalismo recargado con demagogia y retroceso democrático, es lo que florece en estas sociedades con tan baja cultura política, con tanto miedo y con tanta desinformación. Y si esto, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Ninguna, porque Arena ya probó los 20 años, corrupción, incapacidad, neoliberalismo, falta de transparencia. El FMLN, corrupción, nepotismo, falta de transparencia, neoliberalismo, 30 años. Entonces, dígame cuál es la alternativa. No hay alternativas. No hay alternativas y estamos a un año de las elecciones. Y no sería que deberíamos... Entonces, este es el escenario. Mire, yo no quiero decir con esto que yo estoy de acuerdo, pero yo les hago mi análisis a partir de los hechos como son, no como a mí me gustaría que fueran. Porque para mí las cosas deberían de ser diferentes, pero no son así. Sí. Bueno, vamos a pasar a... el tiempo ya nos comió. ¿Acabó? Sí. Bueno, nosotros podemos continuar. No hay un límite, pero nosotros siempre nos gusta medir un poco eso. Nosotros podemos continuar aquí. Porque ya, el cansancio y después de un momento también ya volver sobre lo mismo y lo mismo, tal vez en otra oportunidad pudiéramos seguir profundizando, ¿verdad? O abordando otras aristas de estos problemas. Yo creo que sería interesante que, por ejemplo, que profundizáramos en esos tres pilares, ¿no? Creo que fueron tres que usted citó. Una desdolarización, yo la llamaría ordenada, ¿no? Que le permita, que le dé otros mecanismos, bueno, que le permita al país implementar una política monetaria, en primer lugar. Monetaria. En segundo lugar, creo que usted lo llamó de reestructuración del aparato productivo. Sí. ¿no? Sí. Eso tiene como un presupuesto la revisión de los tratados de comercio que existen actualmente. No solo la revisión, sino que la denuncia de tratados de libre comercio, de tratados de inversión y la salida de la Organización Mundial de Comercio. Y luego, finalmente, usted hablaba de un cuarto punto, ¿no? Que es la integración centroamericana para poder, a partir de ese momento, con más fuerza, como un bloque, negociar con otros países tratados que sean de interés del país. Creo que esos fueron los 4 puntos que usted mencionó. ¿O me faltó algo?
No, exacto. Los trabajadores puso en uno también. Luego lo de los el mercado interno, la integración real, económica y productiva de Centroamérica. Yo agregaría un quinto, nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos que sean coherentes con estos objetivos, ¿verdad? Coherente significa que lo que se proponen, lo que dicen, es lo que hacen y no que dicen una cosa y terminan haciendo lo contrario, que eso es incoherencia. Bueno, yo antes de más nada quería hacer la siguiente observación que a mí me parece bastante positivo, porque dejamos la monotemática de Nayib Bukele y nos hemos concentrado en un conversatorio, en un diálogo propositivo. Se ha hecho un análisis, y se lo agradecemos, de la realidad actual, ¿no? De lo que es el sistema neoliberal, que me parece a mí que todos tenemos mucho que ganar, mucho que aprender con esas definiciones. Se ha hecho un análisis de las implicaciones de ese modelo en el país y de cómo ese modelo fue implementado desde 1989 y hasta el presente momento, con 4 gobiernos de Arena, 2 del FMLN y ahora 1 de Nayib Bukele, el modelo no está en crisis. Él continúa funcionando a todo vapor, ¿no? Y ahora quería pasar al... y coleando. Vivito y coleando. Y ahora quería pasar a hacer algunas preguntas, a ver si no se me escapó. Daniel Joya, por favor, ayúdame si se me escapa algo. Y aquí vamos a tenernos un poco al tiempo para que no se nos vaya mucho. Así, tratemos de verlo entre los dos, por si acaso, ¿verdad? Va. Bueno, tengo 3 acá y una que, bueno, más o menos yo le hice una pregunta, pero la primera diría, Marvin dice, ¿cómo pasamos de una economía de consumo a una economía productiva? Porque nosotros podemos perfectamente producir muchas de las cosas que consumimos. ¿Qué diría usted, Julia Evelyn? Mire, yo le diría que pasamos primero de manera planificada, o sea, definiendo un plan, una hoja de ruta, porque eso no se hace de manera espontánea, sino que eso tiene que ser una decisión consciente que cuente con consensos de quienes lo van a hacer posible esa transformación y con pasos que de forma secuencial, de forma ordenada, nos lleven a ese objetivo, es decir, con una estrategia coherente. Esa no se puede hacer y esto pero entonces, ¿quién lo hace? ¿Quiénes son? Obviamente no lo puede hacer con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con la ANEP. Obviamente no lo puede hacer con los dirigentes, con dirigentes empresariales que sus intereses están en el consumo, en el comercio y en los servicios. Con eso no los puede hacer porque se lo van a bloquear. Se tiene que hacer entre alianzas y diálogos amplios, pero también muy acotados, amplios, pero acotados, aunque suene que es una contradicción, ¿verdad? Con sectores industriales que quieran recuperar la industria de El Salvador, con sectores agropecuarios que quieran recuperar la agricultura y las cadenas agroalimentarias, y lo hace también con el sector popular de la economía, el que siempre se queda atrás de las negociaciones. Estoy hablando del sector de cooperativas, que no solamente son agropecuarias, sino que también hay cooperativas de aprovisionamiento, cooperativas de transporte, cooperativas de producción, con el sector de cooperativas, con el sector de pequeñas, medianas empresas, es decir, usted tiene que empezar a fortalecer, a reconocer que existen otros agentes económicos, además de las grandes empresas, de las grandes industrias y de las transnacionales, que existen otros agentes económicos y que esos agentes económicos tienen interés en esa reconversión productiva, en estas reformas de las que hemos hablado, porque tienen que ganar y no tienen que perder, y hacer alianzas y hacer esas movilizaciones y esos grandes pactos orientados a eso. Pero eso no se puede hacer con los mismos de siempre. Usted tiene que abrirse a otros actores, incluyendo escuchar a la academia. Cuando dice la academia, a las universidades como la UCA o como la Universidad de El Salvador. El problema es que esta gente, estos gobiernos, no quieren escuchar solo a la gente que les dice lo que quieren oír. Y aquí en esto los gobiernos tienen también que aprender a escuchar
a los que no quieren oír, a los que les incomodamos cuando hablamos o a los que las respuestas van en otro sentido. Entonces, eso, pero sí se puede hacer. Habría que politizar las políticas económicas del Estado y ese reto está bastante complicado. Ha dicho la palabra clave, fíjese que no la quería ocupar, pero ya que usted ya la puso sobre la mesa, si tanto insiste, lo que necesitamos es primero politizar el proceso de las políticas públicas. Reconocer que las políticas públicas no son un ejercicio técnico, no es un ejercicio de economistas, ¿no? Las políticas económicas, las políticas públicas son un campo de lucha de poder, de influencia, de tratar de influir en otros, ¿verdad? Entonces hay que, pero para politizar el proceso de las políticas públicas, hay a su vez que politizar a la sociedad. Y en este momento la sociedad está despolitizada porque la gente vive solo del entretenimiento del Facebook, de las noticias por Facebook, de los tweets del presidente Bukele, de las fotos que el presidente Bukele sube de su niña, de que si la niña baila, que si entonces la gente, eso no es política, eso es despolitización. Entonces lo que necesitamos es que la gente vuelva y que la gente discuta cosas como las que estamos discutiendo nosotros en este espacio. Esto es hacer política. Pero no, la política siempre creemos que es hablar de las próximas elecciones o de las encuestas de opinión sobre los partidos políticos o los personajes. Necesitamos politizar la sociedad y politizar las políticas públicas. Bien dicho, Daniel. Mire, una pregunta. La última. No es la última en realidad, tenemos más. Si usted nos importa, ¿no? Déjeme que voy a tomar agua, pues, porque ya. Sí. Mire, en los gobiernos de Arena se privatizaron todo tipo de empresas. El Incafé, el Inazúcar, el IRA, Antel, las empresas de electricidad, la banca, etc. Las pensiones, todo tipo de empresas. Entonces, al Estado salvadoreño, siguiendo los principios neoliberales, ¿no? Se le ha separado de la economía real, ¿no? Y se dice, bueno, el Estado tiene que únicamente fiscalizar, y no fiscaliza nada. Tiene que ser un observador, porque el Estado se regula solo. Ese es el principio que ellos seguían, ¿no? Y no ha regulado absolutamente nada. Entonces, dos preguntas. ¿Sería el momento de pensar en que el Estado salvadoreño pase a actuar activamente en la microeconomía también, en la producción, en la creación de empresas productivas, en primer lugar, y en segundo lugar, cuál sería el papel de la ciencia en esa transición de una economía de consumo a una economía productiva? Cito a Marvin Izquierdo, para que, dándole los créditos. Mire, el Estado creo que debe dedicarse a lo que es su especialidad y su obligación en cualquier país que tenga un orden constitucional republicano, y es a lo público. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es dedicarse a la salud pública, la universalización de la salud pública, la universalización de la educación pública de calidad, a crear un sistema público de un programa de vivienda de interés social para crear un sistema público de cuidados infantiles, de cuidados para personas adultas mayores, personas con discapacidad. Es decir, lo que tiene que entrar es al cumplimiento de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales que están consignados en el Pacto de Naciones Unidas sobre estos derechos. Entonces, y eso es público, eso no son mercancías. El Estado no tiene que meterse ni a producir, ni a andar administrando hoteles, ni a andar administrando negocios y vendiendo cosas. Eso no es el rol del Estado. Entonces lo que le está diciendo que usted... espéreme un momento, espéreme, es que déjeme terminar. Usted me hace la pregunta. El Estado a lo que le corresponde, a lo público. Pero entonces lo que tiene que hacer el Estado para pasar de la economía de consumo a la economía de la producción es contribuir a democratizar la economía y a fortalecer
ya sea a través de las políticas económicas, a través del marco jurídico institucional, tiene que fortalecer a nuevos agentes económicos que hagan que la economía salvadoreña funcione de manera más democrática. ¿Cómo es posible que mientras el sector empresarial sea un 90% micro, pequeñas y medianas empresas y solo un 10% grandes y gigantes empresas, cómo es posible que eso, la política pública esté orientada a beneficiar al 10% de las empresas y no haga nada por ese 90%? Entonces lo que tiene que hacer es invertir las cosas. ¿Quiénes son las que pueden desarrollar y que tienen interés en desarrollar la industria nacional, la agricultura nacional, los canales de distribución nacional, la integración de la industria con la agricultura, el desarrollo de la agroindustria, con todo? ¿Quiénes son? Pues son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que hay que apoyar. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es de contribuir a democratizar lo que se refiere a la producción de bienes y servicios que son mercancías, ¿verdad? Que eso no es lo público, que ese no es el negocio del Estado, eso es negocio, eso puede ser negocio de las empresas, pero no solo pensando en que son los señores de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es el señor don Javier Simán, o don Luis Poma, o don Roberto Murray Mesa, que como que cuando se piensa en empresarios se piensa en ellos. Es que esos son 1%, nosotros necesitamos al 99% restante. Ok, entonces, pero de la manera como usted lo está planteando, ¿no? Que el Estado no tiene por qué meterse a producir, que tiene que cuidar de lo público. No. Entonces, parece como si usted estaría a favor de las privatizaciones, porque se privatizó la banca, se privatizó el Inazúcar, el Incafé, o como se llamara. Bueno, ahí tenía una lista, ¿no?, de las empresas que se privatizaron y toda una serie de empresas. Antel se privatizó y es una de las empresas las empresas de telecomunicaciones generan miles, cientos de millones que no pasan ni siquiera impuestos esta gente paga, ¿no? Entonces, y el poco IVA que pagan, otra parte lo evaden. Después de la Segunda Guerra Mundial, la época de oro, por ejemplo, de Europa, es cuando los estados nacionales, apoyados por el Plan Marshall, crean todo tipo de empresas, de pensiones, de televisión, de telecomunicaciones, industria, todo lo que uno se puede imaginar. Esas empresas europeas fueron privatizadas en la década de los 80 y comienzo de los 90. Entonces, yo no entendería por qué, si el Estado ya poseía empresas como esas en el pasado y que le generaban ingresos, ¿cuál sería? Y esos ingresos, la generación de esos ingresos, podría también ayudar a mejorar la cuestión fiscal en el país. No entiendo por qué el Estado no podría participar también de la cuestión productiva. No, mire, pero estamos hablando, perdón, pero estamos hablando entonces que entra dentro de lo que son los servicios públicos. Es que se le decía que lo que tiene que el Estado debe ocuparse de lo que es lo público, y lo público incluye los servicios públicos. En este caso, el agua, por ejemplo, el ANDA, eso no debería privatizarse. Eso, la administración, la distribución del agua tiene que ser siempre privado. Público, porque el agua no es una mercancía, puede tener ingresos, pero el Estado no va a esperar que tenga ganancias, que tenga excedentes de la venta de agua. Pues si ese no es el objetivo, vender agua, el objetivo es proveer de agua de calidad a toda la población salvadoreña. Entonces, la administración del agua puede recuperar la generación y distribución de la energía eléctrica como servicio público, no como mercancía ni como negocio. Y lo mismo puede ser mantener la operación de los puertos, del aeropuerto. Esos son servicios públicos. Esos son servicios públicos, esos son bienes públicos. Eso claro que lo mantiene. Entonces, y también tiene que recuperar, por ejemplo, yo soy una de mis principales apuestas para El Salvador, y esperaba yo que en este gobierno se pudiera hacer, pero no se va a poder hacer, es el tema de la reforma de pensiones, porque hay que derogar la ley que privatizó las pensiones, y las pensiones tienen que volver a ser o depender de un sistema público, ¿no?
público, universal y solidario de pensiones. Entonces, eso, claro, sí, por eso le digo, si está en el ámbito de lo público, de los servicios públicos o los servicios de interés general, eso es administrado y gestionado por el Estado. Pero hay cosas en las cuales los estados se meten y no tienen por qué meterse, porque tienen otra racionalidad que no es la pública. Le voy a dar un caso. No sé si ya se privatizó o qué pasó, pero hay hoteles en El Salvador que el Estado los administraba. El Hotel Presidente, por ejemplo. Pues, y el Estado que tiene que andar haciendo, administrando hoteles. O de pronto, no, vamos a tener una fábrica, no sé, de hacer harina o de hacer, no, esas cosas no. Entonces yo a lo que me refiero, que debe dejar la estructura productiva, el funcionamiento del aparato productivo a los agentes privados, es a cuando se refiere a toda esa cadena de producción de bienes y servicios que no esenciales, pero que son de consumo, pero que no forman parte de ese ámbito a lo que hemos denominado lo público, pero no dejándoselo a los mismos, a ese grupo oligárquico, ese élite del 1% de empresas de nuestro país, ¿verdad? Sino que democratizando esa propiedad, democratizando la producción y destinando los mayores recursos, los mayores esfuerzos, abriendo mercados, haciendo compras preferenciales al sector de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Por supuesto, implica también que si tuviéramos un ministra de Economía que pensara más allá del neoliberalismo, estaríamos pensando en la formación, por ejemplo, de clúster o de encadenamientos productivos entre empresas en mismos sectores que puedan realmente formar parte de toda esa transformación productiva. Es decir, la lucha contra el neoliberalismo no implica la lucha contra lo privado, no, sino que es la lucha contra un segmento de lo privado que son esas empresas, esas multimillonarias, esas empresas transnacionales, esas empresas, esos grupos económicos que históricamente han puesto al Estado y a las políticas públicas en función de sus intereses y que han dejado por fuera al 99% de las empresas de nuestros países que son micro, pequeñas y medianas empresas. Pero en este momento, darle la vuelta al calcetín, como decimos. En este momento todo suena bien, ¿verdad? Pero ahorita, en este preciso momento, estamos en una crisis mundial y estamos en una crisis mundial que va a requerir grandes cantidades de recursos invertidos por el Estado en combatir la pandemia y que lógicamente van a golpear severamente a las economías y por un asunto de necesidad. Ahora, ¿cómo podemos implementar todas esas cosas y enfrentar esta situación en este preciso momento en que tenemos a toda la cadena productiva pues con un golpe severo? Tenemos problemas de el mismo comercio internacional, las mismas finanzas internacionales sufriendo y tenemos una demanda exagerada en los servicios de salud. O sea, ¿cómo resolvemos esto? Proyectando todas estas cuestiones que usted está proponiendo. Mire, de esta crisis humanitaria que afecta a la población, no a las élites económicas. Las élites económicas no están sufriendo esto. Ya, por ejemplo, ya las aerolíneas se están declarando en quiebra. Y una vez que se declaren en quiebra, los gobiernos por ejemplo, Colombia ya está pensando en un préstamo, en un crédito para salvar a Avianca. Y Avianca, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya se declara en quiebra, ahora puede proceder a despedir a todos sus trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de responsabilidad y no pagar a sus acreedores. O sea, al final las empresas encuentran la manera de no solo de salir de mantenerse a flote, sino que salir con mayores ganancias. Estas empresas, este 1%, de salir con mayores ganancias de esta crisis. Entonces, esta crisis humanitaria que afecta a la mayor parte de la población y a la mayor parte de empresas
que son micro, pequeñas y medianas, a estas. Entonces, se puede resolver de dos maneras. Una manera, que es la que yo creo que cómo se va a resolver, es en la misma, al estilo aprovecharse, puede decir, salir sin cambiar nada. Es decir, simplemente salir de esta crisis y volver exactamente a lo mismo, al mismo modelo productivo, al mismo modelo de consumo, a lo mismo, volver a lo mismo, solo que más endeudados y con más condicionamiento de los organismos internacionales y con menos democracia. Esa es en mi opinión, esa va a ser la salida que se va a lograr. Pero hay otra posibilidad, porque claro que hay otra posibilidad, pero otra posibilidad que requiere liderazgos, que requiere formación de conciencia, información y sobre todo mucha reflexión, mucho pensamiento crítico. Y es que consiste en, ahora, a partir de esta emergencia humanitaria, de esta tragedia, de esta pandemia, señalar que no queremos volver a lo mismo, sino que queremos volver a otro modelo de consumo, a otro modelo de productivo, a otro tipo de sector empresarial, a fortalecer otros sectores empresariales, a empleos que no sean precarios, que tengan mejores salarios. Pues sí, pero eso no va a suceder espontáneamente, porque no existe esa cosa tal que el mercado se regula o la economía se regula, sino que eso tiene que ser el resultado de la reflexión, de la toma de conciencia y de la voluntad de actuar de manera distinta para pensar de manera distinta. Pero en este momento no creo que nuestras sociedades estén preparadas para esto y más bien se va a optar para continuar o volver a donde dejamos en el momento en que nos quedamos antes de la cuarentena. Y solo voy a darles, lo acabo de ver eso en las noticias de este día, en Francia, en España, se están abriendo algunos comercios, por ejemplo, esta franquicia de Inditex, de Zara, se abrió en París este día y desde la madrugada habían filas y filas de personas esperando entrar a comprar a Zara. Y lo mismo, están esperando entrar a eso. Es decir, y uno dice, ¿y qué aprendimos de la cuarentena? ¿Qué aprendimos de esta tragedia? Nada. Simplemente aprendimos que una vez que se termine, tenemos que volver a la mismo estilo de vida y al mismo estilo de pensamiento. Entonces, yo quisiera ser optimista, pero como analizo hechos reales y no buenos deseos, creo que va a ser imposible que se den estos cambios. Edwin. No. Comió la hora. Sí, yo creo que el tiempo ya nos comió. Pero lo dejamos para otro día. Sí, bueno, yo lo único que quería en este momento es, a ver, bueno, acá, voy a compartir nuevamente la pantalla para, a ver acá, ¿dónde está acá? Un segundito. Present. No. Ay, ha ido tomando nota, muy bien. Sí. A ver acá, no sé si, ya aparece, ¿no? A ver si acá, pues no me, ok. Bueno, para concluir, las propuestas fin de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, en particular, que son los que más nos afectan, reestructuración del aparato productivo, economía de consumo, una economía productiva, los créditos para Marvin izquierdo, desdolarización, le llamaríamos ordenada, unificación centroamericana. ¿Se me escapa alguna cosa? Sí, el desarrollo del mercado interno. El desarrollo del mercado interno es fundamental porque si no usted tiene toda una economía, una oferta de bienes y servicios y tiene una serie de cosas, pero no tiene gente que compre, no tiene gente que consume. Y el desarrollo del mercado interno significa por políticas de redistribución de la riqueza y también políticas de mejoramiento del empleo y mejoramiento de los salarios. Okay. Bueno, perfecto. Yo creo que nos quedamos acá
y los y la politización de la política pública, bueno, pero eso es lo que nos va a permitir lograr esto, es politizando el proceso de las políticas públicas y volviendo a politizar a la sociedad salvadoreña. Ok. Bueno, entonces lo voy a anotar y quiero ver si después hacemos pública esta presentación, ¿no? Porque a mí me parece importante, ¿no? Que realmente salgamos de lo teórico, ¿no? Y que se hagan propuestas concretas, propuestas que realmente de alguna manera puedan abonar al desarrollo del país, pero principalmente a una transformación, a transformaciones estructurales, ¿no? Y en ese sentido creo que el conversatorio ha sido bastante productivo, porque yo creo que nos permite decir, bueno, a ver, desde la izquierda se están haciendo propuestas, ¿no? Desde la izquierda se están presentando alternativas y no apenas continuar repitiendo y reproduciendo un modelo que no le está aportando nada al país desde los últimos 30 y pocos años. Sí, y yo agregaría algo también, que hay que entender que una cosa es, digamos, refundar la economía, reestructurar la economía, el aparato productivo, hacer esas cosas, y otra cosa es mantener, usted hablaba de la izquierda, y claro, aquí en El Salvador el único referente de izquierda que tenemos es el partido FMLN. El problema con el partido FMLN y su propuesta es, y es la gran debilidad, es que continuemos con el neoliberalismo, pero con políticas sociales, con programas de distribución, ¿cómo se llama? De zapatos, de uniformes a los niños, de cuadernos, a desayunos en las escuelas, de darles algunos bonos de cierta cantidad de dinero a las familias en extrema pobreza. Es decir, estos son programas sociales de corte asistencialista que son necesarios, pero que no realmente no reforman nada, que no hacen que la sociedad y que la economía funcione de otra manera, sino que mantienen a la gente siempre en el círculo vicioso del empobrecimiento, y a la sociedad la mantienen en la desigualdad. Entonces no necesitamos neoliberalismo más políticas sociales asistencialistas, sino que necesitamos construir una economía post-neoliberal, es decir, una economía más allá y después del neoliberalismo, que esté basada o que tenga, bueno, otros pilares diferentes, otra lógica, y donde sí se necesitan políticas sociales, pero la gente, aun cuando no existieran esas políticas sociales, tiene lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. Y yo creo que de eso se trata, de refundar economía y no de neoliberalismo más políticas sociales, porque eso lamentablemente fue la propuesta de los gobiernos progresistas en toda América Latina. Por eso es que falló en Brasil el gobierno de Lula, por eso es que fracasó el gobierno de Correa en Ecuador. Por eso es que fallan, porque no cambian los modelos productivos, sino que siguen con lo mismo y le agregan política social. Y claro, en el corto plazo le reduce la pobreza, pero en el mediano y largo plazo las cosas permanecen igual. ¿Cree usted que bueno, usted dijo que el FMLN infelizmente estuvo, bueno, el FMLN estuvo 10 años en el poder e implementó medidas asistencialistas, pero que no tocaron las estructuras, ¿no?, de la economía y de la sociedad, porque no es apenas una transformación económica, como social y política. ¿Cree usted que estamos ya en un momento, o quién sabe ya se nos pasó, de pensar en una nueva organización? Mire, aquí son dos cosas. Yo creo que sí, lo ideal en el mediano plazo es una nueva organización de izquierda, sí, que realmente sea coherente con lo que es la izquierda, que no es más que la justicia social, que es la democracia económica, social, ¿verdad?, política. Yo creo que sí necesitamos en el mediano plazo, y hacia eso apunta, ¿verdad? No en el corto plazo, pero en el corto plazo eso no es posible. Y más bien lo que se espera, algunos tenemos esperanza de que el FMLN, aunque aprenda la lección que le dejaron estos 10 años y que pudiera hacer algunas rectificaciones en los próximos meses de cara a las elecciones del 2021. Eso es lo posible en el corto plazo.
porque en el corto plazo no es posible fundar otra organización, no están dadas los niveles de conciencia, de información, de organización y de movilización que requiere crear una otra organización que sea coherente con lo que se considera la izquierda. Lo que tenemos en el corto plazo es el FMLN, y yo no sé si el FMLN ha aprendido las lecciones, no sé, porque yo veo que son la misma dirigencia que estuvo en el gobierno, la misma gente que estuvo en el gobierno los 10 años anteriores y que actuó de esa manera incoherente, la que ahora está haciendo de oposición y que se ve en la triste, en la penosa situación de criticarle al presidente Bukele lo mismo que ellos hicieron cuando estaban en el Sí. Bueno, entonces, y eso es lo que a la gente no le genera confianza y más bien genera hasta memes. Eso más bien es material de memes, de bromas, más que material a tomárselo en serio. Entonces necesitamos renovación de ese partido, refundación de ese partido y que por favor le den paso a la gente joven. Yo he hablado con gente joven, gente muy capaz, pero esa gente no está en los medios de comunicación, no está en las entrevistas, no, sino que aparecen los mismos, perdón la expresión, y por vejestorios de siempre, y lo digo yo también como vejestoria, ¿verdad? No quiero decir, pero los mismos vejestorios, los mismos así restos arqueológicos del FMLN son los que aparecen, y eso ya ni deberían de aparecer, sino que debería de darle oportunidad a esta nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres que realmente quieren refundar ese partido y recuperar una esperanza de izquierda para la sociedad salvadoreña. Y ojalá que lo puedan hacer. Bueno, yo voy a Daniel, si me lo permitís, yo creo que el tiempo realmente nos ha comido, pero le voy a hacer más una última pregunta que me está diciendo acá. Cuando hablamos, ¿no? En off, fuera de este conversatorio, usted se presentó como economista, pero no solamente, como feminista. Yo soy economista feminista. Entonces, no economista y feminista, no, economista feminista, que esta es una corriente de la teoría económica. Entonces, aquí Xochitl, la zurda, pregunta cómo se podría agilizar un esfuerzo de organización desde las mujeres para que se asuma el poder en medio de esa crisis. Mire, desde mi corriente de pensamiento, desde el cual analizo y propongo para la economía, es la economía feminista. Y la economía feminista, para aclarar, no solo se trata de que las mujeres lleguen a la economía y que las mujeres dominen la economía, pues las mujeres lleguen al gobierno, no. La economía feminista lo que propone es que trascendamos hacia una nueva forma de organización de la economía en donde se ponga en el centro del análisis y en el centro de la problemática y en el centro de las propuestas de solución el objetivo de sostenibilidad de la vida, es decir, de asegurarle que todas las personas desde que nacen hasta que mueren tienen derecho a tener una vida digna, y eso se logra mediante la satisfacción de necesidades vitales, que son necesidades fisiológicas, pero que también son necesidades del cuidado, necesidades de la protección y de la seguridad, incluyendo los cuidados, ¿verdad? En época de enfermedades o los cuidados a las personas en situación de dependencia. Entonces, eso es la economía feminista. Y la economía feminista, en este sentido, propone que se empiecen a darse nuevas relaciones entre hombres y mujeres, pero también entre hombres y entre mujeres, porque también observamos que hay desigualdades entre mujeres. Hay mujeres que oprimen a otras mujeres, sí, y eso no es posible, ¿eh? No es solo es un tema de hombres contra mujeres, sino que hay que buscar otro tipo de relaciones, otro tipo de cooperación entre hombres y mujeres, y entre hombres y entre mujeres. Entonces, eso es lo que hacemos desde la economía feminista, y a mí me parece que, bueno, yo desde esta perspectiva es que he hecho estas propuestas, ¿verdad? Incluyendo esto de pasar de la economía del consumo a una economía productiva. Para la economía feminista propone que se haga mediante la organización de personas en organizaciones económicas, en empresas populares, en cooperativas, en redes de producción, en redes de consumo. Y es decir, y donde participen hombres, pero también participen mujeres. Entonces es refundar la economía desde otra lógica
y en donde haya participación de mujeres, pero también participación de hombres. O sea, repensar las relaciones de poder desde una Las relaciones perspectiva de poder. feminista. Eso es la cuestión. Entonces, por eso le digo, yo soy economista feminista. No solo soy Ok. feminista, porque Bueno. si fuera solo feminista le podría decir, no, las mujeres al poder, pero no es eso. Bueno, pues Sí le deberíamos dejo de aquí, estar, aunque sí le deberíamos de estar ahí. extiendo dos convites, dos invitaciones, ¿no?